He pedido que el director del PRIT nos acompañe y quiero darle la bienvenida a Franz Orozco, agradecer la amabilidad que tiene. Profesor, un gusto tenerlo acá. Gracias. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias a ti por el espacio. Y bueno, aquí para conversar un poco sobre un tema que va a encontrar un hito el día de mañana. Es un tema que tiene larga data. Un tiempo que algunos retrotraen hasta el Tratado de 1904 y su mapa anexo, mucho tiempo después de incluso un momento en que hubo una concesión que la prefectura de Potosí otorgó a la FCAF, al ferrocarril chileno, y de ahí una larga historia sobre el uso de las aguas del Silala. Lamentablemente este tema desde la visión, la acción y la posición oficial gubernamental durante mucho tiempo ha ido oscilando. Han habido expresiones públicas de autoridades que en definitiva no se sabía si esto era un curso de agua internacional, si esto era solo bofedales que eran y estaban bajo soberanía absoluta de Bolivia. Se hicieron publicaciones, una de las más revisadas fue la de, que en paz descanse, el ingeniero Antonio Basoberri, con el libro El mito del Silala. Sí, señor. Y tomando ese título mismo desde la perspectiva del grupo de la PRIT, que es la institución que dirigimos, que hace análisis de política exterior, diplomacia y demás, hemos podido llegar a algunas líneas generales. Primero, que evidentemente el tema del Silala tuvo una época de mitos. Y digo que mañana va a ser un momento realmente importante porque va a ser el punto de inflexión entre lo que se sabía, el periodo mitológico del Silala, y lo que podríamos denominar de mañana en adelante la etapa científica, porque lo que vamos a saber y lo que va a definir la Corte el día de mañana va a estar sustentado en hechos y derecho, y en los hechos básicamente sobre estudios técnicos científicos que han desarrollado tanto la defensa de Chile como la de Bolivia. Y bueno, en derecho respecto sobre cómo se va a gestionar y se va a realizar el uso de estas aguas. Bueno, la opinión pública ya ha tomado conocimiento y a lo largo de los alegatos orales, por ejemplo, que Bolivia ha reconocido que el Silala es un curso de agua internacional en virtud a los estudios que también se han realizado. De ahí que mañana va a ser ese gran punto de inflexión en que por primera vez tanto Chile como Bolivia habrá una visión única sobre la naturaleza de las aguas del Silala. Ahora, Franz, en todo, y en Bolivia nos gusta ver la lógica del blanco y negro, y a veces la vida son grises, ¿no? Gris claro, gris oscuro. Y en temas de derecho internacional y en temas de intereses de estados, pues no hay blanco o negro, no hay ganadores y perdedores. Acá hay una lógica de la contemporización como un código con el que se entienden las naciones, si no estaríamos en Ucrania-Rusia, digamos, ¿no? Mañana, más allá de los agoreros del fracaso y los exitistas que dicen, no, hoy día Bolivia más o menos la ganó como si fuera Inglaterra contra Costa Rica, ¿no? Vamos, estamos hablando de un fallo que va a dirimir un debate que fue sobrecargado de subjetividades, de mitos, como tú bien señalas, pero que permitirá a los dos estados entrar a una jerga común. Así es. Bueno, precisamente la misión de la CIJ, de la Corte, es encontrar un punto de solución a las controversias, no necesariamente salomónicas, pero se entiende en justo equilibrio. Más allá de las posiciones presentadas por Bolivia y de Chile en términos de la disonancia y la controversia sobre la naturaleza, mañana pienso que la Corte va a poner un punto, primero fundamental y básico, que es el que en los alegatos escritos y orales ya se ha superado. Es decir, Bolivia y Chile reconocen que el Silala es un curso de agua internacional. Ok.
Pero Bolivia, en sus contrademandas, añade un elemento importante, que es el que señala que parte de ese flujo que va de Bolivia hacia Chile es producto de las canalizaciones que se produjeron en el marco de la concesión de 1908, y que estas obras estarían generando un volumen determinado que se denomina agua artificial o volumen o agua mejorada, sobre la cual Chile no tendría el derecho en términos de las convenciones sobre derecho de aguas o sobre algunos principios de derecho internacional. Entonces, mañana la Corte va a dirimir si este elemento que añadió Bolivia es válido o no. Si es válido, pues Bolivia habrá ganado una importante razón en términos de la naturaleza y también del uso. Si no fuese ese el caso, entonces los argumentos de Bolivia, en tanto su contrademanda con este elemento fundamental, pues quedarán circunscritos a la petición y a los alegatos presentados por Chile. Pero además de todo esto, hay cuestiones que van a ser en cierta manera subsidiarios a la controversia. Por ejemplo, impacto medioambiental. Los bofedales del Silala han sufrido evidentemente un deterioro y es producto de este drenaje de las aguas. Hay otros factores que juegan en todo esto. Y sobre eso pienso, además, los bofedales están protegidos bajo la Convención Ramsar. Por lo tanto, merecen su protección, su revitalización, etc. Tal vez la Corte en ese sentido tenga una expresión muy puntual en términos técnicos de cómo los dos países deben trabajar conjuntamente para revertir esta situación y darle un buen uso a un recurso que es estratégico y a un recurso que es muy escaso en la zona. La zona es clasificada como una región bajo estrés hídrico, muy desértico. El agua básicamente es casi un precio equivalente a oro, ¿no? Y en eso tal vez la Corte pues invite a un escenario de negociación para ver cómo se trabaja la gestión o la gobernanza de los recursos hídricos. Además de esto, estimado Juan Carlos, hay cosas que van más allá de todo este proceso y hay que ver en perspectiva. La PRID, el laboratorio, ha estado reflexionando más en torno a lo que viene hacia adelante. ¿Y a qué me refiero? El fallo de mañana va a fijar jurisprudencia internacional. En el caso más próximo a nosotros, va a ser un referente en términos de cómo Bolivia y sus vecinos, porque el 49% más o menos de la frontera limítrofe, el perímetro fronterizo de Bolivia es agua, y es agua dulce. Por lo tanto, urge trabajar en lo que denominamos la gestión o la gobernanza de recursos hídricos transfronterizos. No hay autores. La única que tenemos es la LT con Perú, que con bemoles ha ido funcionando bien la gestión de toda esa cuenca. Sí. Entonces, la PRID propone que Bolivia, la política exterior, las instancias correspondientes, deben empeñarse en constituir una autoridad nacional para la gestión y gobernanza de recursos hídricos transfronterizos. Es una de las propuestas de la PRID. Y la otra más puntual es que, más allá de la agenda bilateral que tenemos con Chile, podamos arribar en el marco de la negociación y la conversación diplomática a la constitución de una autoridad binacional para los recursos hídricos transfronterizos entre Bolivia y Chile. Debemos recordar que la frontera entre Bolivia y Chile existen más o menos 21 cuencas compartidas o transfronterizas. Y que sí, como lo señaló en su momento el expresidente Morales, al señalar que más agua viene de Chile hacia Bolivia, es evidente. Entonces, todos estos recursos hídricos tienen que entrar a una gestión adecuada. No se ha hecho eso en muchos años y creo que es el momento en el que ya corresponde trabajar y crear estas instituciones, tener un manejo estratégico de los recursos hídricos, y ese es el trabajo que también está haciendo la PRID. Franz, tú acabas de dar, creo que en la tecla más dolorosa del relacionamiento diplomático de Bolivia con el mundo. Tenemos que empezar a gestar políticas de Estado y no políticas de gobierno, porque las relaciones internacionales no son pues subsiguientes a un determinado esquema político. Son política de la coca, política del aire, política del agua, política de los recursos naturales.
nos involucran a todos nosotros, y creo que ahí la mirada cancilleril tiene que ser una mirada pues a mediano y a largo plazo, no tan cortoplacista de mañana querer festejar o callarse y ocultarse en el caso de que sientan que el fallo no ha sido lo que se esperaba, ¿no? Creo que puede ser también un hito en esa perspectiva, es decir, generemos políticas de Estado, además llamando a gente que sepa, académicos, gente experta en derecho internacional, para que nos ayuden a construir una política de Estado sobre determinados temas muy puntuales. Acabas de describir el tema hídrico, por ejemplo. Así es. Te resumo en un término, un par de términos, lo que acabas de mencionar. Se requiere institucionalidad. Opa. Si no tienes institucionalidad, y esto hace a que tengas recursos humanos profesionales con experiencia, es difícil construir políticas de Estado, más aún en temas de política exterior. Los temas estratégicos en política exterior, en las relaciones internacionales, tienen una temporalidad muy distinta a los temas internos. Sí, entonces, aquí la cuestión no es la única, pero sí es fundamental, es que el desafío para Bolivia en este caso, particularmente para Bolivia, es generar una institucionalidad en términos de nuestras relaciones exteriores y nuestra capacidad diplomática para avanzar en esta ruta, ¿no? Bueno, lo bueno es que hay instituciones que están reflexionando y sugiriendo, y ustedes no tienen una carga, no tienen una carga política, es una reflexión académico-científica, apolítica, donde dicen, nos convendría hacer esto como Estado boliviano, y obviamente mirar, la cosa no termina mañana, más bien empieza mañana. Y yo creo que esa es una lectura a la que me adscribo plenamente, querido Franz, porque creo que el gran desafío de una vez por todas, esta lógica del todo o nada. Me acuerdo que en la agenda de 13 puntos estuve con la presidenta Michelle Bachelet entrevistándola, y en la agenda de los 13 puntos estaba el tema del Silala, y donde se pateó el tablero fue justamente con autoridades cívicas que dijeron, y la deuda externa, si no nos pagan la deuda externa... La deuda histórica. La deuda histórica, no existe ninguna posibilidad de negociar. Y eso tiene que terminarse, porque el todo o nada, nos podemos quedar con todo, pero lo más probable es que nos quedemos sin nada, ¿no? Ese es el riesgo cuando no se construyen políticas, como bien lo decías, políticas de Estado. Y la política exterior debe ser una de las fundamentales, al igual que la de defensa, por ejemplo, políticas de Estado, para no entrar en estos traspiés, en estas urgencias, porque tú sabes, de pronto Chile nos presenta la demanda a poco tiempo de que hubieron algunas declaraciones públicas y bueno, nadie esperaba que Chile iba a hacernos un juicio sobre las aguas del Silala. Entonces es esto, ¿no? Es institucionalidad, es un trabajo estratégico, un trabajo profesional con mucha perspectiva. Eso es lo que tenemos que hacer a partir ya de mañana en esta materia de recursos, ¿no? En ese mismo lugar donde está Franz hoy día, hace un par de años largos atrás lo tuve al ingeniero Basoberri. Y el ingeniero Basoberri nos dice, nos hemos equivocado desde la jerga. Hemos escuchado a gente de Diremar hablar de río, y no se puede hablar, esto es un pecado venal para Bolivia, hablar de río cuando habla del Siloli que dice Chile o del Silala. Yo he estudiado la región, la he caminado, acá están los mapas y no existe un deshielo, no existe algo que alimente un río. Entonces esto es un bofedal que ha sido desviado artificialmente y utilizado inmisericordiamente por un Estado. Pero bueno, esa es la realidad. De ahí a lo que Bolivia planteó, de verdad, es muy complicado. Franz, muchas gracias, pero que sea la primera de varias, porque creo que hay que ponerle academicidad al debate, hay que jerarquizar el debate. El chauvinismo se ha apoderado de declaraciones en todos los campos y tenemos que empezar a pensar un país en serio. Y creo que este tipo de reflexiones nos ayudan, así que agradezco sobremanera la deferencia que has tenido con Postdata de darnos estos segundos, mover un poco, acicatear el debate en la opinión pública y decir un momentito, mañana no va a pasar nada.
mañana es el inicio de lo que vaya a suceder. Y eso me parece bueno. Así es, esa es la labor de la PRID. Estamos trabajando en términos de apoyar de una u otra manera el debate académico y la propuesta académica, ¿no? Esa es la labor, ahí estamos. Y gracias Muchas nuevamente gracias, por tu Franz. tiempo a ti. Un verdadero gusto. Y a ver, dependiendo cómo vaya esto, pues molestaremos tu atención una vez más para ya empezar la agenda del día siguiente. Así que te digo hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.